La sanidad se ha convertido en el principal asunto de debate político en las últimas 2 semanas en La Rioja. Tras la presentación del nuevo plan de atención continuada el pasado 7 de junio, en Salud llevan 2 semanas trabajando para contrarrestar las quejas que ha generado en el medio rural. El pasado 7 de junio el Gobierno anunciaba un nuevo plan para reorganizar el sistema sanitario, el llamado Plan de Atención Continuada, con un claro objetivo. Garantizar la asistencia sobre todo de la urgencia extrahospitalaria, de la urgencia vital, de la urgencia tiempo dependiente, tal como se está haciendo en el resto del ámbito nacional. Ante la falta de profesionales, es un problema a nivel nacional, no hay profesionales médicos y estamos poniendo anuncios. Se optaba por cerrar las urgencias en varias localidades y se anunciaba el refuerzo del servicio con una ambulancia, además del cierre de las urgencias nocturnas del Carpa. Desde su presentación, el plan se ha encontrado con innumerables detractores, desde partidos políticos, colegios profesionales, asociaciones sanitarias y los propios municipios afectados. Una representación de estos últimos se concentraban frente al Parlamento de La Rioja para pedir a la presidenta del Gobierno en persona una rectificación. Y queremos eso, que rectifiquen, que nos dejen, o por lo menos que nos dejen como estamos, que no nos hace falta más, pero que no nos quieran matar, que nos están matando poco a poco a los pueblos pequeños. Tras mantener varias reuniones con los alcaldes de las zonas afectadas, el Gobierno hizo una primera rectificación al comprometerse a mantener las urgencias en el Camero Nuevo. Nos han anunciado que nos quedamos como estamos a nivel de los 2 puntos de urgencias que tenemos alternados en los fines de semana entre Villoslada y Ortigosa, con lo cual es una enorme satisfacción que no se nos elimine ninguno de esos 2 puntos de atención continuada, y también que se mejora el servicio de la ambulancia, que se va a sustituir la ambulancia convencional que tenemos por una de soporte vital básico, que es una de las grandes demandas que venimos teniendo. Hoy la presidenta ha anunciado que la atención sanitaria en los centros de salud y consultorios de la región continuará como hasta ahora, incluido el Carpa. No va a cerrar ningún centro de salud ni ningún consultorio médico. Una solución que no convence a todos. La plataforma en defensa de la sanidad pública mantiene su movilización para este viernes, porque donde el Gobierno ve un plan de mejora, ellos solo ven un plan de recortes. Bien, pues damos la bienvenida a nuestros invitados a la mesa de debate político de hoy en Punto de Encuentro. Sara Orradre, Partido Socialista, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Enar Moreno, portavoz de Grupo Mixto, Izquierda Unida, buenas noches. Buenas noches, Óscar. Diego Bengoa, buenas noches, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular. Buenas noches, Óscar. Bienvenido. Muchas gracias. Primera presencia en Punto de Encuentro en las 7. Pues bienvenido, que le hagan a usted fácil la tertulia, el debate, sus compañeras de Cámara. Estoy convencido que sí. Hoy compañeras de plató en las 7. Vamos a comenzar. Pues efectivamente tenemos más temas para hablar en Punto de Encuentro, para debatir, pero vamos a empezar por el de la sanidad. Un asunto de interés general para muchos ciudadanos de toda la comunidad. Empezamos por Sara Orradre. Un plan presentado evidentemente por el Gobierno, partido mayoritario del Gobierno, Partido Socialista. Ha habido hoy por parte de la presidenta Concha Andreu un argumentario de falta de profesionales. Pero también ha dicho que no se estaba rectificando nada. Sin embargo, sí que está la sensación en todos los sitios de que lo que ha habido es precipitación a la hora de presentar un plan que al final, pues parece que cambia pero no cambia, o que no cambia pero cambia. Según quien hable, entiendes una cosa o entiendes otra, pero lo que se contó el día 7 de junio no es lo que se ha contado hoy. Bueno, yo creo que en precipitación en ningún caso. Lo que hizo el Gobierno de La Rioja fue plantear un nuevo sistema de atención continuada, fundamentándose en la situación en la que nos encontramos, de un problema estructural de falta de profesionales y otro de carácter más coyuntural, también relacionado con lo mucho que se ha tensionado el sistema de salud y los propios profesionales también, pues a raíz
de este año terrible de pandemia. El Gobierno de La Rioja, como ya tuve ocasión de decir la semana pasada también en este mismo plató, lo que hizo fue pues un diagnóstico de situación y con los digamos recursos a su disposición plantear una solución realista basada, como digo, en esta situación, pero siempre contando con que ningún ciudadano, ningún vecino de ningún municipio de La Rioja pues se quedara sin su correspondiente asistencia sanitaria. Ya comentamos la semana pasada que era una evidencia que el plan no había gustado, que no había caído bien en la mayor parte de los sectores implicados, en los municipios afectados, en los colectivos médicos, profesionales. Bueno, eso era una evidencia y lo ha seguido siendo hasta ahora. Pero bueno, este Gobierno, si algo ha hecho desde el primer momento, ha sido dar la cara, en este y en otros muchos aspectos. Este es un Gobierno que da la cara, igual que vimos a la presidenta, como estamos viendo ahora en pantalla, dar la cara frente a los manifestantes del pasado jueves en el Parlamento que reivindicaban y defendían sus intereses, como es lógico. Ella, bueno, pues les atendió, les respondió y se comprometió a buscar soluciones, ¿no?, a lo que cada uno de ellos le planteaba. Y eso es lo que se ha venido haciendo a lo largo de estos últimos días, pues buscar soluciones a esas reivindicaciones que se han venido planteando. Yo quería, el punto de partida, sobre todo, recordarlo, ¿no? ¿De qué punto de partida estamos hablando en relación con el problema que tenemos en la atención sanitaria, muy especialmente en la atención primaria? Bueno, pues este Gobierno ha hecho frente durante más de un año a una situación inédita, que es la de hacer frente al COVID. Con eso se ha encontrado nuestro sistema sanitario y ha respondido, vamos a decirlo así, a pesar de todos los errores que se hayan podido, por supuesto, cometer en una situación como esta, ha respondido de forma modélica. También un sistema sanitario que, en segundo lugar, está respondiendo de forma modélica a un despliegue igualmente modélico del proceso de vacunación. Y también asistimos a un sistema de atención primaria que durante casi 24 años o 20 años pues se ha visto sometido también a un proceso de mercantilización, de privatización de los servicios, pues a consecuencia de los gobiernos del Partido Popular, que generaron un sistema fundamentalmente, como digo, basado en privatizaciones y que ha generado a su vez un sistema profundamente estresado. En ningún momento durante todo este tiempo se planificó con coherencia lo que sabíamos todo el mundo que iba a venir o lo que iba a sobrevenir, que era una carencia absoluta de profesionales, y hemos pasado pues años y años sin convocatorias de empleo público en el sector sanitario, sin atender a las tasas de reposición por jubilaciones, etcétera, ¿no? Entonces, pues era una situación complicada, como digo, la del punto de partida. ¿Cómo hace frente ahora el Gobierno de La Rioja a esta situación? Pues hace frente, sin lugar a dudas, como se ha escuchado aquí, sin cerrar ningún centro de atención sanitaria, sin cerrar ningún consultorio en ningún municipio, es decir, los ciudadanos van a seguir recibiendo esa atención sanitaria, destinando más de 25 millones más de lo que contemplaba el presupuesto a la contratación de profesionales. Hay que recordar que a día de hoy la oferta pública de empleo para profesionales sanitarios está rozando las 500 plazas, concretamente son 489. Y pues todo eso asentando las bases de un futuro modelo de atención primaria que debe plantearse de manera mucho más coherente y sostenible. Turno de intervención largo, señora Orradre. No se preocupen ustedes, que tendrán también su turno de la misma duración. Vamos a ser ecuánimes en el reparto del tiempo. Señora Moreno, lo que sí recuerdo es que usted, cuando se presentó este plan, lo primero que hizo el grupo mixto y usted fue solicitar una reunión urgente de la Comisión del Pacto de Seguimiento de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Gobierno. A veces esto es un trabalenguas. No, hicimos más, quiero decir, primero... Y usted salió el otro día moderadamente satisfecha de aquella reunión que tuvo lugar la semana pasada. Ahora, este lunes. Este lunes, pues, que pronto pasa el tiempo. Entonces, salió satisfecha. ¿Y cómo entró? ¿Entró preocupada? ¿Y por qué luego salió satisfecha? ¿Qué ocurrió en esa reunión para que cambiara su situación, su estado de ánimo? Yo creo que esto no solo es una cuestión de estados de ánimo, es una cuestión también de voluntades por parte del Gobierno. Yo creo que el Gobierno metió la pata con la presentación de este plan unilateralmente, por más que Sara diga que no se precipitó, yo creo que es una obviedad que se precipitó, y por más que la presidenta diga que no ha rectificado, pues la realidad es que se ha rectificado prácticamente la totalidad del plan. Entonces, yo entiendo que hay cosas que se deben decir o que así lo considerarán, pero la realidad es que yo salí satisfecha porque vi que había una voluntad de escuchar
a los sectores afectados, a la sociedad en su conjunto, y de dar marcha atrás a algo que, si tenía un rechazo, no era un rechazo desde luego caprichoso, sino que era un rechazo porque los ciudadanos, los movimientos sociales veíamos, junto con los partidos políticos de izquierdas, veíamos como esto era un recorte de nuestra salud y de nuestra sanidad pública, y además lo veíamos con enorme preocupación porque se hace en un momento en el que además también en el entorno rural el impulso del crecimiento durante el verano se aumenta y por tanto podía incluso afectar al turismo y a otra serie de cuestiones. Y estaba, desde luego, lo que hicimos como Izquierda Unida, porque fue la convocatoria de seguimiento del pacto se hace como Izquierda Unida, y lo hacemos así porque considerábamos desde luego que era un plan, creo que usé alguna palabra bastante dura, detestable, cualquiera de estas cuestiones, efectivamente, y así se veía por la gente. ¿Y por qué esa insatisfecha? Porque vi esa voluntad. Y entendemos que lo que debe hacer un gobierno cuando choca con la realidad, igual que la presidenta del gobierno acudió, y no solo acudió a hacer que escuchaba, desde mi punto de vista, acudió y escuchó, porque a partir de entonces, tanto la presidenta del gobierno como la consejera y como el resto del equipo de la Consejería de Salud, pues han tomado las medidas para restablecer todos aquellos servicios que se veían recortados, ¿no? Yo creo que es importantísimo lo del entorno rural, pero también es importantísimo lo de la atención en el CARPA nocturno. ¿Por qué? Porque estábamos hablando, y así lo explicaba también en esa interpelación que planteé en el último pleno, ¿no? Nosotros presentamos una interpelación para hablar de esto en el Parlamento de La Rioja, y hay una atención mensual de 1000 pacientes con solo una médico y una enfermera, y por tanto el cerrar esas urgencias nocturnas lo que iba a hacer además era generar un problema mucho mayor, porque se iba a saturar las urgencias hospitalarias, y porque además es evidente que se necesita un proceso de reorganización de la atención primaria, o sea, en todo su conjunto, y para eso se requiere de mucha dotación económica, pero también se requiere de mucha contratación de personal. Efectivamente, decía Sara, las condiciones laborales de los profesionales sanitarios en nuestra comunidad han sido lamentables a lo largo de los años de gobierno de la derecha. Ahora supongo que contestará el señor Bengoa, ¿no? Pero la realidad es que era una sanidad muy poco atractiva por distintas cuestiones. Por un lado, porque era poco innovadora, se acostumbraba a privatizar todo, y además hacerlo de manera que médicos venían de fuera en un helicóptero, hacían la intervención y se iban, con lo cual no había tampoco un estímulo a la formación profesional, y por otra parte porque las condiciones de estabilidad eran nulas. Y en ese sentido, bueno, pues salimos satisfechos porque se apostaba por revertir todos esos recortes. Nosotros sí que consideramos que se han revertido, y también por esa creación de empleo estable en nuestra comunidad, que tan importante es, porque ya también nos informaron de que se va a contratar 33 médicos ya seguramente antes del verano, en un proceso del 2019 que ya acaba, y los 489 profesionales también que se contratarán con la oferta de empleo público del año 2020 y que se publicaron ese mismo martes. Por tanto, hay que hacer dos cuestiones. Una, ir resolviendo con medidas a medio o largo plazo. La sanidad pública de nuestra comunidad no se va a resolver de un día para otro, lamentablemente, ojalá se pudiera, pero además hay que tomar medidas a corto que garanticen que los servicios de los ciudadanos, desde una gestión de nuestra sanidad pública, no se recorta, sino que se fortalece. Y de la consecuencia de esta rectificación del Gobierno es que, por un lado, no se cierra nada, se mantienen todas las urgencias o toda la atención continuada que se venía prestando, y además incluso en algunos puntos, como por ejemplo en los cameros, se aumenta parte de esa atención con equipos de ambulancia o de intervención urgente, ¿no? En ese sentido, pues de lo que era una mala noticia ha acabado siendo una buena noticia. ¿Hay mucho que mejorar? Desde luego que sí. ¿Hay muchos más recursos que destinar a la sanidad pública? ¿Necesitamos más profesionales? ¿Necesitamos mejores condiciones? Evidentemente que sí, pero hay que empezar poco a poco, porque lamentablemente no tenemos una bolsa que nos permitiera contratar a profesionales sanitarios de un día para otro. Señor Bengoa, es su turno. Yo le voy a preguntar lo mismo que a sus dos compañeras de Parlamento. Si el plan se presentó de manera precipitada el 7 de junio, con un objetivo que al final no parece que ha sido el que ahora está. Y segundo, está usted como aludido aquí, su partido ha aludido en la intervención tanto de la señora Orradre como la intervención de la señora Moreno. Ya puede utilizar también su turno de intervención para defenderse.
Bueno, yo no sé si se presentó de manera precipitada o no. Lo que sí sé es que si hubiera sido bueno, si habría sido un plan bueno, habría salido la señora Concha Andreu a bombo y platillo a presentarlo, o por lo menos la señora Alba, y mandó al señor Lafuente y a la señora Paula Guerrero. No olvidemos que la señora Paula Guerrero era presidenta de una asociación de enfermeras de atención primaria bastante crítica con el gobierno antes de ser contratada por el gobierno. Una vez que fue contratada por el gobierno ya dejó de ser crítica. Y hemos visto como esta mañana la señora Andreu decía que una presidenta socialista jamás iba a recortar en sanidad, y es falso, porque va a recortar en sanidad, y de hecho lleva recortando en sanidad durante estos últimos años. Quiero recordar a los vecinos de Cordobín que se han manifestado hoy a las puertas de su consultorio porque de 3 días que tenían médico han pasado a 2 horas a la semana. Está aquí la señora Orradre, que es de Alfaro, puede hablar del tema del pediatra en Alfaro, seguramente podrá hablar de los 24 años del Partido Popular que ha habido pediatra en Alfaro y ahora no lo hay, a ver lo que dicen sus vecinos de Alfaro. Y el punto de atención continuada de Usejo se va a cerrar, porque les van a mandar a Murillo. Por lo tanto va a haber recortes, y todos los de Arrúbal, Alcanadre, Galilea, Agoncillo, Arrúbal, todo lo del Valle de Ocón, todo lo de Galilea, todo lo del Redal, todos esos pueblos se van a tener que desplazar a Murillo porque les van a cerrar su punto de atención continuada. Por lo tanto, que no digan que no hay recortes, porque hay recortes y bien grandes. O sea, que no puede decir la señora Orradre que no hay recortes. Luego decía que el Partido Popular ha mercantilizado la sanidad tal y cual. Pues no debe ser tan mala esa sanidad del Partido Popular, porque la rectificación que está haciendo la señora Andreu, que ha hecho hoy, prácticamente volvemos a lo que había con el Partido Popular. O sea, que tan malo no será. No volvemos a lo que había con el Partido Popular porque, como ya indico, se recorta el punto de atención continuada de Usejo. Y volverán a manifestarse los vecinos de Usejo las veces que haga falta hasta que la señora rectifique. Y no podemos olvidar que durante estos, bueno, no 24 años, cuando se asumieron las competencias de sanidad, el Partido Popular ha trabajado muy duro para dotar a esta comunidad de un hospital San Pedro que ha habido que construirlo y donarlo de medios materiales y personales. Se han construido todos los centros de salud de las cabeceras de comarca, se ha construido el CARPA, se ha construido el CIVIC, se han construido prácticamente la totalidad de los consultorios locales de La Rioja. Hoy sacaba un dato la señora Andreu en su rueda de prensa vanagloriándose de que La Rioja es la comunidad por delante de Navarra que más consultorios tiene por habitante. Y es verdad, consultorios que han sido todos puestos en marcha gracias a los gobiernos del Partido Popular durante los últimos 24 años. Que se quiera decir aquí que se ha mercantilizado la sanidad, que no se ha mercantilizado, yo solo sé que el otro día a las puertas del Parlamento a la señora Andreu le dijeron claramente que estaban mucho mejor con el Partido Popular que ahora mismo con el gobierno socialista, apoyado, eso sí, por la señora Enar Moreno, que algo tendrá que decir, ¿no?, en ese cierre del punto de atención continuada de Usejo, porque su voto es definitivo, no solo por aprobar unos presupuestos, sino para aprobar muchas de las iniciativas de este gobierno. Señora Orradre, por alusiones también ya usted. Totalmente, sí. Bueno, sí, concretamente 61,7 por cada 100.000 habitantes, señor Bengoa. Ese es el ratio que tenemos en España, el más alto de España, de consultorios por, como digo, 61,7 por cada 100.000 habitantes. Hombre, eso le hubiera faltado, que en 20 años de gobierno, ya me corrigió el otro día el señor Garrido, son más o menos 19-20, porque antes de eso no tenían las competencias en sanidad, no hubieran hecho ustedes consultorios, solo faltaría. Hicieron consultorios, hicieron infraestructuras, pero no se ocuparon en ningún momento de fidelizar el talento, al contrario, lo han venido dilapidando de forma sistemática a lo largo de los últimos años, y por eso ha sido tan difícil fidelizar precisamente a los profesionales en nuestra región. Mire, no se puede hablar de recortes en ningún caso, porque en todo caso podríamos hablar de reorganización con los recursos escasos de los que disponemos, pero nunca jamás de recortes. No se puede hablar de recortes cuando se cuenta con el mayor presupuesto que jamás ha contado esta comunidad autónoma para la contratación de profesionales, de 25 millones de euros más de los que ya se disponía. No se puede hablar cuando este gobierno, el gobierno de La Rioja, el gobierno progresista de La Rioja, ha incrementado en un 16,25% el presupuesto en materia sanitaria, señor Bengoa. De un presupuesto de 475 millones hemos pasado a 552,4, y eso es un hecho, eso es así, es decir, las cosas son así. Y mire, hablando de la dilapidación del talento de generaciones y generaciones de profesionales durante años que ustedes en sus gobiernos sucesivos han sido incapaces de fidelizar. Mire, ustedes mismos el otro día realizaban una pregunta parlamentaria en la que creo recordar que fue la señora Martín la que solicitaba información sobre el número de profesionales que se han quedado en el SERIS a lo largo de los últimos años. Y la consejera le respondió con unos datos que, bueno, son extremadamente contundentes. Lo que no sé es cómo se atreven ustedes a realizar ese tipo de preguntas cuando la respuesta les resulta tan poco favorecedora a su gestión. Mire, de 447 profesionales que han finalizado su periodo de residencia
Aquí en La Rioja únicamente se han quedado en el SERIS el 35,5% aproximadamente, 35,3% aproximadamente, que son unos 158 profesionales, es decir, una cifra pues bastante baja, 35,3%, 61 de ellos de primaria y 97 de ellos de atención hospitalaria. Señor Bengoa, mire, de los profesionales que hayan salido de La Rioja en los últimos años, contando también con una situación especialmente estresante como la que hemos vivido en este último año, en todo caso este gobierno, el gobierno socialista, el gobierno progresista de La Rioja, se hará cargo de los que han salido en 2020, que son 16, y de los 27 que han salido en 2021. Los 246 restantes son fruto de la gestión de los sucesivos gobiernos del Partido Popular, que, insisto, se ha encargado a lo largo, especialmente de los últimos años, de dilapidar generaciones enteras de talento que han salido de nuestra comunidad autónoma. Como digo, siendo este un problema estructural que no afecta exclusivamente a La Rioja, sino al resto de las comunidades, como últimamente hemos sabido. Recortes. Un vecino de Eusejo que estaba siendo atendido por la noche en el centro de salud de Eusejo, a partir del 1 de julio, ¿va a poder seguir siendo atendido en Eusejo o no va a poder seguir siendo atendido en Eusejo? O sea, que se va a cerrar el punto de atención continuada de Eusejo. Un vecino de Eusejo de cualquier Usted lo llama reorganización. Eso es un cierre, eso es un recorte, eso llámalo como quiera. Señor Bengoa, el vecino de Eusejo va a seguir siendo atendido en sus necesidades, perfectamente igual que los vecinos de Alfaro van a seguir siendo atendidos por los médicos de atención primaria. ¿Se va a cerrar? En caso de no disponer de médico de atención primaria. No se va a cerrar nada. En Madrid se van a cerrar 41 centros de salud, señor Bengoa. En comunidades como Madrid, ¿se va a cerrar el punto de atención continuada de Eusejo a partir del 1 de julio o no se va a cerrar? Si es bien fácil la pregunta. Yo le digo que no se va a cerrar ningún centro. Usted lo ha escuchado ahora mismo. Mire usted a la cámara y dígale a los vecinos del Valle de Ocón, de Eusejo, de Arrúbal, de Agoncillo, que el 1 de julio por la noche no van a poder ser atendidos en su centro de referencia. Mire usted a los telespectadores a la cámara y dígales por qué el Partido Popular en el gobierno se dejó sin cubrir las convocatorias de 2018, de 2019 y ahora el gobierno tiene que sacar convocatoria precisamente a costa de no haber salido en su momento las plazas correspondientes al año 2018, al año 2019, las de estabilización, que no estabilizaron ustedes ni una sola plaza médica, que se limitaban a tirar de los médicos de refuerzo, más la de 2020, más la de 2021. Y las de estabilización, por supuesto, que quedan pendientes, con condiciones que no ha habido nunca hasta ahora, hasta casi 500 plazas de profesionales. Y con todo y con eso van a cerrar centros de salud, lo que no ha pasado nunca. En Madrid van a cerrar centros de salud, señor. En La Rioja. Señora Moreno. Bueno, yo la verdad es que asisto un poco con... Parece que sea nueva, ¿no? Porque asisto con sorpresa. Porque evidentemente lo que se anunciaban, por un lado, eran recortes. Mire, señora Radre, que hay un presupuesto enorme si no se gasta, no tiene efecto alguno. Bueno, y efectivamente a eso, se gastará en la contratación de profesionales, señora Moreno, cuando sea posible. Cuando sea posible, sí, claro. No, la culpa era de que no había aprobado los presupuestos en enero. Parece ser que en enero se volatilizaron todos al no aprobarse los presupuestos, ¿no? Porque entonces resulta que era culpa de Izquierda Unida que no había aprobado, lo recordaréis, ¿no? Los que leyerais, los que leísteis la prensa entonces. Yo en ningún momento dije eso, pero pues mira, lo dijo su presidenta también, digo, el gobierno, en definitiva. Pero bueno, yo creo que no es el momento tampoco de estar fundamentalmente con lo que se hizo, lo que se dejó de hacer, más allá de que hay que aprender del pasado y por tanto reconocer errores, es la buena noticia de hoy desde mi punto de vista, porque efectivamente yo si se cierra esa atención de Eusejo en urgencias, considero que es una mala noticia. También es verdad que entiendo que las medidas se tienen que valorar conjuntamente, con lo cual hoy es una buena noticia que se recupera muchas cuestiones. Y vamos a seguir desde Izquierda Unida peleando, no solo porque se recupere la atención continuada también, o sea, nocturna, ¿no? Porque los dos llevan razón, no se cierra ningún centro, pero sí que es verdad que la atención nocturna se deriva a Murillo. Bueno, pues si eso es un problema para muchos vecinos, desde luego, y hablando ya de una única localidad que quedaría afectada por esta medida, creo que hay que pedir al gobierno que haga un esfuerzo también para pues atender las necesidades de los vecinos de esa zona. No voy a enumerar todos los pueblos, que seguro que me dejo alguno y luego sientan mal, pero más allá de eso, efectivamente hay que ponerse a valorar y a estudiar esa reestructuración, que no quiere decir, desde luego, cuando yo hablo de reestructuración, en ningún caso recortes, sino nuevo modelo de atención primaria que debe ser prioritario, y hablar también teniendo la vista, hablaba al principio, ¿no?, a largo plazo. Yo creo que el impulso a la atención primaria tiene que ser el eje fundamental para tener una sanidad de calidad y cambiar la mentalidad
propia y de la sociedad en su conjunto. La atención primaria debe ser el eje fundamental de toda la sanidad y debemos implantar también el cuidado de la atención preventiva y comunitaria. Y por otro lado, desde luego, estabilizar las condiciones laborales de todos nuestros profesionales sanitarios, no solo médicos, ya tenemos problema también con las enfermeras, y abordar una cuestión de fondo que lamentablemente no se puede hacer nada exclusivamente desde La Rioja, pero sí que hay que plantear en el Gobierno de España, y es la eliminación de los numerus clausus. No puede ser que sigamos teniendo un problema endémico de falta de profesionales sanitarios y sigan saliendo tan poquísimos profesionales sanitarios de nuestras universidades cuando tenemos capacidad realmente para sacar un mayor número, y realmente es una profesión que resulta atractiva para los jóvenes que acaban. Quiero decir que hay más estudiantes que quieren acceder a medicina o que quieren acceder a enfermería de los que realmente luego tienen plaza, con lo cual lo primero que hay que abordar también es estructurar un nuevo sistema de números clausus, más plazas en nuestras universidades para garantizar que en 5 años podemos tener un mayor número de profesionales. Y para eso hace falta también, lógicamente, que las administraciones saquen las plazas, convoquen plazas para contratar médicos y personal evidentemente sanitario. Si no, al final y también es no sirve de nada. Y también es fundamental el aumento del número de plazas MIR. Ya sabemos que una vez que acabas el grado de medicina, por ejemplo, necesitas luego hacer esa especialización, y si no salen plazas MIR suficientes, y además en La Rioja somos atractivos en el sentido de que haya una cierta garantía de que todo aquel que se quiera quedar aquí a trabajar va a tener esa plaza estable, o al final, bueno, pues seguirá habiendo esta competencia que hay entre comunidades autónomas. El problema, en cualquier caso, porque de lo comentado por la presidenta en los últimos días y por la consejera de Salud, que es la falta de profesionales. Hay más demanda que oferta de profesionales en este momento. ¿Cuánto tiempo se puede necesitar para revertir la situación? Es decir, porque claro, ahora hay un problema, pero es que ese problema, por lo que parece, no se va a resolver de falta de déficit de profesionales en un tiempo mínimo de ¿cuánto? O sea, ¿cuándo podemos hablar de que podemos tener un número de profesionales adecuado, acorde al sistema sanitario, que permita a los riojanos tener garantías? También yo creo que también hay que abordar otra cuestión que está en debate entre todos los profesionales y los técnicos, de tener un concepto diferente también de la sanidad. A lo mejor no hacen falta hacen falta más profesionales que los que tenemos, sí, pero a lo mejor no hace falta tal número con una política sanitaria no tan hospitalocéntrica. Tenemos que recordar una cosa a los ciudadanos, que la sanidad cuesta dinero, sí, que el dinero para mantener un sistema sanitario bueno no cae del cielo. Bueno, y de hecho el otro día Sara Alba hizo unas declaraciones, yo creo que bastante desafortunadas, unas declaraciones por las que podía haber sido cesada automáticamente, que dijo que no se podía destinar un médico para uno o ningún caso durante toda la noche. Hacer esas declaraciones es no entender absolutamente nada de la realidad de esta comunidad de La Rioja, porque por esa regla de 3 nos tendríamos que cargar también el autobús que sube a Canales de la Sierra y que le cuesta al gobierno más de 1 millón de euros y que muchas veces baja vacío. Habría que cerrar cantidad de colegios rurales que tienen 5 alumnos y hay 4, 5, 6 profesores para darles clase. No es demagogia, no es demagogia, es la verdad. ¿Cómo puede decir la consejera de Sanidad que no se puede mantener un médico para atender una o ninguna? Es usted un demagogo. Si tiene que estar abierto, tiene que estar abierto. Señor Bengoa, pregúntele a la señora Martín, pregúntele a su compañera, la señora Martín, que cerraba los centros de atención en los tardes de agosto. En el mes de agosto la señora Martín cerraba los consultorios por la tarde. ¿Está de acuerdo con las declaraciones que hizo la señora Sara Alba? Yo no tengo por qué decir si estoy de acuerdo con las declaraciones o no, pero no sea usted demagogo. La tenía que haber cesado la señora Andreu al minuto lo que usted diga, no se preocupe, que la señora Andreu seguro tendrá en consideración su opinión. Lo de cesar y lo de nombrar tiene una práctica de la leche. Seguro que la señora Andreu tendrá en cuenta su opinión para cesar a quien usted le diga, seguro que sí, pero mire, no sea usted demagogo, por favor, porque ustedes cuando estaban en el gobierno hace apenas 2 años cerraban los consultorios en agosto por la tarde. ¿Era normal cerrar los consultorios en agosto por la tarde? Pues seguramente la señora Martín en su momento explicó, y así lo hizo, que he estado revisando los centros de salud por la tarde en agosto. Puntos de atención continuada por la tarde. No es un punto de atención continuada un centro de salud independientemente. Los puntos de atención continuada son las urgencias nocturnas, y sabe perfectamente que no se cerró ninguno que cierren ustedes las urgencias nocturnas, que, hombre, mire, no, es que cerraban ustedes consultorios en todo, como en el año 2012 el de Enciso. Así que, por favor, vamos,
vamos a ver, a la pregunta por que cierto, hacía... no me ha respondido lo del pediatra de Alfaro, entiendo que le preocupará, ¿no? Como alfareña. Le acabo de decir, lo que pasa es que como no escucha, porque estaba continuamente interrumpiendo, que como ya dijo también el otro día la señora Alba, que a lo mejor usted solo está atento a la señora Alba, cuando le conviene... Se me olvidó decir que el Hospital Fundación de Calahorra también lo construyó el Partido Popular. Hombre, solo hubiera faltado que no hubieran hecho algo para terminar de hablar a la señora Alba, un sistema de fundación que daría mucho de qué hablar también. Pero bueno, le he dicho mientras usted me interrumpía continuamente que en Alfaro la atención a los niños está perfectamente cubierta a través de los médicos de atención primaria, mientras, y ya lo dijo el otro día la señora Alba, se da cuanto antes solución a la falta de pediatra, que por cierto también lo teníamos, el problema de falta de pediatra también existía cuando ustedes gobernaban, que ha dicho que en Alfaro, bueno, sí, y con ustedes tanto o más incluso, bueno, mire, la pregunta que hacía el presentador del programa, la pregunta que hacía Óscar, pues fíjese, si en el tiempo que se le escaparon los profesionales gobernando al Partido Popular, 80 de los 246 que he citado antes eran de atención primaria y hablamos de prácticamente 11 o 9 años, pues imagínese la cantidad de años que podría hacer falta para volver a cubrir, digamos, toda esa carencia de profesionales, que como digo, además es un problema estructural, al que se une otro de carácter más coyuntural, como ya he comentado antes, derivado de la gestión de la COVID. Pero también ha estado acertada la señora Moreno en ese planteamiento que hacía en relación a que no se trata únicamente de dar cobertura con profesionales, que efectivamente son necesarios, sino de plantear un nuevo modelo de atención primaria, de atención primaria que, por cierto, también lo anunciaba, creo, esta mañana la presidenta, se va a presentar a finales de este mes, en estos próximos días, se presentará el nuevo modelo de atención primaria en el que se está trabajando precisamente para darle una nueva vertiente a este sistema, a través de la cual poder cubrir no solo la carencia de profesionales, sino otras muchas deficiencias que se han venido detectando en los últimos años. De momento, hombre, pues yo creo que la oferta pública de empleo que se ha anunciado para dar cobertura a profesionales de la atención médica de unas y otras especialidades. De hecho, traía por aquí el boletín, las hojas del boletín oficial de La Rioja que se publicaba el lunes, porque son varias especialidades, muchas de ellas también para la cobertura de atención primaria. Yo creo que con unas condiciones atractivas, porque no se trata únicamente de sacar esos puestos de empleo, decía la señora Moreno, los médicos hacen aquí su especialidad, pero si no tienen unas condiciones dignas de empleo, no se les fideliza, no se les estabiliza, no se quedan. Bueno, pues con esa nueva oferta de empleo que plantea el Gobierno de La Rioja, ¿se podrá dar solución inmediata? Pues no, hay que ser completamente realistas en este sentido, pero sí lo antes posible y, por supuesto, de la forma más estable posible y que pueda dársele una continuidad a la calidad del servicio, ¿no? Con plazas más estables y con un sistema muchísimo más consolidado. Bueno, vamos a... Es curioso, ¿queréis hacer algún apunte? Que al Partido Popular parece que se le iban los profesionales por la gatera y no cerraba ningún punto de atención continuada, y el gobierno del Partido Socialista no hace nada más que sacar plazas. Todas las que ustedes se dejaron sin sacar durante años. Sacar plazas, y la solución es cerrar puntos y estabilización de atención cero. Mire, aquí están sus años de las plazas que se fueron sacando de distintas especialidades. Igual si las habrían sacado aquí, antes, habrían llegado desde el año 2010 hasta el año 2021. Mire, en el año 2010 y 2011 ninguna, por ejemplo, vamos a poner por caso, pues miren, lo que estamos hablando ahora mismo, en médicos de familia, por ejemplo, por poner un ejemplo. Ninguna, perdón, en el año 2015, en 2010 y 2011 sí sacaron 5 y 7 respectivamente. 10, 24, 14, todo esto en 2017, ¿Y cree 2018. que alguna de esas plazas mire, que han sacado del podrán ir para 2019 Usejo, al para no cerrar el punto de 2021, atención 30, 34, 25 más las anunciadas en los últimos días. Señora Radler, ¿algún médico de esos podrá ir para Usejo para no cerrar el punto de atención continuada? Pues este ojalá verano? pueda ir para Usejo, pero yo creo que con... ¿Dará tiempo? Es que con la oferta, el 1 de julio llega pronto. Pues evidentemente... Señora, más allá de que llegue el 1 de julio, vamos, desde luego hay que pelear. Vamos a avanzar. Por vamos 24 años también. tuvieron ustedes viendo lo que se venía encima y no hicieron absolutamente nada. Lo de siempre, meter la cabeza bajo tierra como el avestruz. Pero a mí me gustaría... Señora Moreno, y con esto terminamos este asunto y saltamos a otro. De la atención primaria, y no podemos seguir pensando en que la única salida a la atención primaria es el aumento en la contratación de los médicos. Hay muchísimos profesionales que escasean. Vamos a ver qué ocurre con la falta de dentistas, por ejemplo, con otra cosa que está dentro del acuerdo de gobierno y que debían incluirse en los centros de atención primaria, pero también los fisioterapeutas, también los psicólogos, porque eso descarga de muchas tareas también a los médicos y enfermeras que, en la medida en que no hay un tratamiento psicológico en todos los centros de salud, asumen ese tratamiento indirectamente ellos sobre sus pacientes.
pacientes, ¿no? O los trabajadores sociales. En muchas ocasiones nos encontramos con que no hay administrativos que ayuden a las personas a tramitar muchos asuntos, o trabajadores sociales que puedan gestionar eso, y que también afecta nítidamente a la salud. Todo lo que hagamos preventivamente hará que los médicos, que siempre van a ser necesarios, las enfermeras, que siempre van a ser necesarias, puedan dedicarse realmente a lo que solo pueden hacer ellos. Y en ese sentido, pues con los mismos profesionales podremos abarcar seguramente más cuestiones y en mejores condiciones también laborales para ellos. Bueno, pues vamos a saltar a otro asunto. De este seguro que volveremos a hablar en Punto de Encuentro, en esta mesa de debate, la próxima semana, posiblemente en el último debate político antes del verano. Igual nos da tiempo a ver cómo queda el modelo, posiblemente el modelo sanitario de atención continuada. Vamos a hablar ahora de educación, aunque sea brevemente, porque precisamente por la pandemia, a lo largo del mes de septiembre, el mes de agosto del año pasado, mes de septiembre, había muchos nervios, mucha incertidumbre, no se sabe qué va a pasar a lo largo de este curso, en aquel arranque que fue. Se pensaba que iba a ser muy caótico y que iba a ser un desastre, y sin embargo, ahora que ayer acabó el curso, ayer se cerraron las aulas, los niños volvieron a clase, y yo creo que el balance que se puede hacer de este curso 2020-2021 con la pandemia ya en un camino de desaparición, pero que el curso arrancó en un momento crítico, es bueno. Señor Bengoa, ¿está de acuerdo usted con ello? Sí, la verdad que yo creo que hay que poner un 10 tanto a profesores como a alumnos, ¿no? Yo creo que los únicos sobresaltos que ha habido durante la Consejería de Educación, curso electoral, no, pero han sido temas políticos, ¿no? El tema de la escolarización, que al final de curso parece que levantó polémica, bueno, y en cierto modo así fue, porque más de 100 familias se quedaron sin poder elegir aquella opción que era la suya preferida, ¿no? Y luego también las declaraciones del otro día de la ministra Celaá de que había que valorar a los chavales según su madurez y no por un tema de requisitos académicos, ¿no? Como bien decía, un 10 para los profesores, un 10 para los alumnos este curso, que yo creo que han estado a la altura, y como decía, los sobresaltos yo creo que han venido por temas políticos. Pero yo me refiero a la gestión de la pandemia, me refiero. El éxito es de todos. Si hubiera habido fracaso, ¿solo hubiera sido del gobierno? Por supuesto, ya se lo digo. No, yo creo que ahí... digo, los profesores, los alumnos y, hombre, la consejería, yo creo que igual ha suministrado ese material a los colegios y a los institutos, ¿no? Igual a los colegios concertados, no en la cantidad que lo tenía que hacer. Me decían que ayer llegaron a un colegio de una localidad de La Rioja 3 palés de mascarillas. No será Usejo. No es Usejo, es Alfaro. Entiendo que ya están sacando todo ese remanente de mascarillas que hay, que dentro de poco se van a quedar inservibles, ¿no? Igual tenía que haber sido más escalonado ese material, igual a los colegios concertados les tenía que haber llegado más material, pero no cabe duda que yo creo que han estado todos a la altura durante este curso. Señora Orradre, balance de este curso que empezó con muchos temores y que ha acabado pues relativamente bien, con una incidencia mínima. El señor Bengoa aquí tiene papelón, como me suele decir a mí el señor Garrido, su compañero el señor Garrido me dice que tengo papelón, hoy es el señor Bengoa el que tiene papelón. Si hubiera estado el señor Garrido también, no lo digo porque sea usted. Yo lo primero también quiero felicitar a la comunidad educativa en su conjunto, porque es mérito de todos que este curso haya ido bien, porque se puede decir que ha ido bien. La incidencia del COVID en el escenario, digamos, educativo ha sido pequeña y además, en la mayor parte de los casos, pues no ha estado relacionada con contagios dentro de las aulas, sino, bueno, pues podrían venir en algún caso de fuera, por alguna circunstancia concreta, etcétera. Es decir, que ha sido, yo creo, que un curso que ha funcionado con normalidad dentro de unas condiciones que casi en ningún momento nos hubieran hecho pensar que hubiera podido ir tan bien, ¿no? Podríamos decir. Lo que pasa que decía que tenía el señor Bengoa papelón, ¿por qué? Bueno, pues porque con esto pasó un poco al comienzo de curso como con la vacunación, ¿verdad? Que venía aquí el Partido Popular a alertar de lo mal que se iba a desarrollar, de lo caótica que iba a ser, de que no se iban a cumplir los objetivos, fíjate, con estas cifras. Hombre, pues si más de la mitad, si la mitad de los españoles acababa... Bueno, señor Bengoa, por favor. Acabo de leer ahora mismo en una notificación precisamente del teléfono móvil que ya la mitad de los españoles tienen al menos administrada una dosis de la vacuna. Bueno, por favor, ustedes que alertaban del peor de los augurios en relación con el desarrollo del curso escolar, pues miren, no tenían razón, como tampoco la tenían en el proceso de vacunación. Los sobresaltos o la imagen de que aquello podía ir como mal o de forma desorganizada, yo creo que se tuvieron a cuenta, como siempre, de los augurios alarmistas y de las previsiones que de manera torticera le gusta utilizar a la oposición en esta comunidad autónoma, ¿no? Y pasaba un poco igual, realmente.
las únicas personas que no confiaban en que el curso escolar se desarrollara de forma conveniente, pues era fundamentalmente el Partido Popular, que alertaba, bueno, pues de miles de problemas que luego en realidad no se han producido. Por lo tanto, yo creo que felicitar a toda la comunidad educativa, porque sin duda es fundamentalmente el mérito de profesores, de alumnos y alumnas, de los padres y las madres, y también, por qué no decirlo, de la Consejería, en este caso de Educación, que de forma coordinada con la Consejería de Sanidad, pues han estado supervisando en todo momento que se iba cumpliendo con todos los requisitos en relación con la prevención de la transmisión del virus. Por lo tanto, bueno, pues felicitarlo, como digo, y decir pues que una vez más las previsiones nefastas estas que tenía el Partido Popular de lo mal que iba a funcionar el curso escolar, pues no han sido así, al igual que está pasando con el proceso de vacunación. Señora Moreno. Bueno, yo veo que hay memoria corta incluso por los dos, ¿no? Porque efectivamente yo creo que ha sido un éxito como ha acabado el curso, pero esto no nos la prometíamos tan felices nadie en el inicio del curso pasado, porque si recordamos el problema fue también los distintos planes, protocolos que se aprobaban, que hicieron que cuando se acababa el curso, cuando se cerraba el curso, había habido 3 o 4 planes y ninguno se había contado ni con los equipos directivos, ni con los profesores, ni con las familias. En ese sentido, bueno, pues empezamos todos con mucho miedo y se superó con 2 factores. Uno, gracias a la implicación de los docentes, de la comunidad educativa en su conjunto, lo decía la señora Orradre, especialmente de los equipos directivos que trabajaron durante todo el verano haciendo aquellos planes para el inicio de curso, ordenando a los alumnos de manera que estuvieran lo más cercanamente en burbuja. Quiero decir que todo eso requería de un trabajo que fue muy complicado, y también, como no, del apoyo de la Consejería cuando llega el nuevo consejero de Educación, que además reforzó con una cantidad ingente de profesores, que eso es algo fundamental, y que ahí es donde viene mi reivindicación. No hagamos como con la sanidad, no empecemos el próximo curso recortando esos profesores con los que reforzamos el año pasado, porque aunque ojalá estén desde luego vacunados los mayores de 12 años ya cuando se inicie el curso en septiembre, pues yo creo que hay que seguir manteniendo esas medidas de no masificación en las aulas, al menos hasta ver cómo realmente van evolucionando también estas nuevas cepas. Por tanto, yo creo que el camino está marcado. Efectivamente, los buenos resultados nos dicen que debemos seguir por ese camino y, por tanto, seguir con el mismo número de profesores de refuerzos en el ámbito de la educación en el próximo curso. No apliquemos recortes que luego tengamos que dar marcha atrás. Yo creo que estamos en un momento óptimo para dar tranquilidad y, por tanto, pues aprovechémoslo, acabemos correctamente. Yo coincido en que se está haciendo bien el proceso de vacunación. Yo estoy gratamente sorprendida, no moderadamente, gratamente satisfecha con el proceso de vacunación, porque están llegando a buen ritmo las vacunas. De hecho, hoy estaba en un juicio en Estella y me decían, bueno, no, es que claro, este le han vacunado y era muy joven porque tenía 42. Y decís que le sobra uno y le han colado. Y digo, no, en La Rioja ya se están vacunando a los de más de 40. O sea, por una vez ir por delante de las comunidades vecinas, pues es algo de lo que celebrar, ¿no? No por envidia, sino porque la vacunación va bien. Efectivamente, antes de septiembre seguramente empezaremos a vacunar también a los alumnos de instituto, ¿no? De los de ESO, y por tanto, bueno, yo creo que son buenas noticias, pero se requerirá desde luego de un profesorado de apoyo. Que no nos olvidemos que el curso anterior, no este último, el curso anterior, se perdieron muchas horas y hay mucho alumno que necesita también de refuerzo y apoyo para superar eso que no hicimos en el curso 19-20, porque hubo que cerrar los colegios. Por tanto, mantener el nivel de docentes en este próximo curso debe ser también una de las cuestiones básicas a mantener. Vamos a congratularnos todos del éxito de este curso educativo y enhorabuena, felicidades desde aquí, desde Punto de Encuentro, a toda la comunidad educativa, a padres, alumnos, profesores, gobierno en la parte que toca a la gestión de la educación, porque creo que ha sido importante. Esto ha terminado de una manera muy distinta a como pensábamos que iba a acabar cuando empezó todo en septiembre. Vamos a gastar los últimos 5 minutos de la tertulia para hablar de algo que también está en todas las mesas de debate político, del análisis, los indultos. Solo es una pregunta y una respuesta por cada uno de ustedes, porque podríamos estar otros 30 minutos, que va a hacer el papel de su vida. otros 30 minutos hablando o más. La pregunta es muy sencilla. ¿Los indultos son una oportunidad que se va a aprovechar o a desaprovechar, señora Orradre?
Pues eso el tiempo lo dirá, pero nacen con vocación de aprovecharse como una gran oportunidad. Es una decisión valiente, pero muy arriesgada, pero es una decisión valiente. Una decisión de política con mayúsculas frente al cortoplacismo y al lenguaje, al lenguaje cuartelario que estamos viendo utilizar a la derecha en estos últimos días, especialmente el Partido Popular, que una vez más se ha abrazado al argumentario de la extrema derecha. Pues está la política con mayúsculas, la política a largo plazo, la política con amplias miras y la política de la concordia y el entendimiento, porque es una oportunidad, que ya es algo. Porque hasta ahora, ¿qué teníamos? No teníamos absolutamente nada. ¿Qué propone la derecha, por ejemplo, ¿no? Que quienes se oponen de una forma tan radical, de una forma tan enconada a esta medida de gracia, ¿qué proponen? ¿Qué plantean? ¿No? Porque yo creo que no se puede entender, como dice el presidente, España sin Cataluña y Cataluña sin España, y creo que es evidente, y eso lo tiene que reconocer todo el mundo, que existe un problema de entendimiento, o existía hasta el momento un problema de entendimiento, que este gobierno, de forma, como digo, valiente, tiene intención de solucionar. Respuesta a la misma pregunta por la señora Moreno. ¿Los indultos son una oportunidad que se van a aprovechar o no? Bueno, yo creo que son más que una oportunidad, incluso yo hablaría de una obligación. Desde luego, la inacción no podía seguir siendo la solución, el enfrentamiento vacío, y lo que tenemos que hacer es empezar a sentar las bases para, en base al ejercicio de los derechos democráticos en su conjunto, ir intentando solventar un problema serio que existe en nuestro país. Lo decía la señora Radre, no podemos entender España sin Cataluña, tampoco sin el País Vasco, y por tanto creo que es el momento de abordar también cuál es la situación, y no se puede hacer eso desde tener a políticos encarcelados, y en ese sentido yo creo que ha sido un acto valiente. Para mí no ha sido arriesgado, lo arriesgado desde luego para mí siempre es en política no hacer nada, dejar que las cosas se vayan pudriendo, nunca puede ser la alternativa. En ese sentido sí que ha sido desde mi punto de vista acertada, y es lo único que da visos a ir construyendo una salida, pero desde luego tampoco podríamos decir, porque engañaríamos a la gente, que los indultos por sí mismos son la solución a nada. Son el sentar unas bases para empezar a dialogar y a tener otras vías de solución de un conflicto que no viene de los últimos años, que viene de lejos, ¿no? Por eso digo, si va a ser una oportunidad aprovechada o desaprovechada, señor Bengoa. Yo estoy segura de que sí, desde luego es partir de un buen momento y que se aprovechará. Que de ahí esté la solución definitiva, por los procesos históricos de debate de cuestiones nacionales, de sentimientos, que afecta tanto lo político como también lo identitario, que muchas veces excede lo racional, porque muchas veces aborda directamente al corazón. Pues no son procesos que se arreglen en un año o en dos, pero que desde luego cuando pasan los años y se ha resuelto. Pasó lo mismo con la desaparición de ETA, salvando las distancias, en el abandono de las armas. Pues hubo un momento en el que se tomaron una serie de decisiones que son lo que luego permitió que se abandonaran las armas, pero nunca hay una única solución que digas esto es lo que lo arregla. Si fuera tan fácil estaría arreglado. Señor Bengoa. Pues una traición a nuestro país y a nuestro orden constitucional, ¿no? No puedo estar de acuerdo con mis compañeras, porque se lo decía Casado esta mañana al señor Sánchez, ¿no? Si tan convencido está de lo que ha hecho con los indultos, dimita, convoque elecciones y que sean los ciudadanos españoles los que decidan si está bien o no está bien, ¿no? Yo creo que no ha habido arrepentimiento, se ha ido en contra de la Fiscalía, se ha ido en contra de los tribunales, y encima les veíamos salir de la cárcel a los delincuentes, porque no son políticos encarcelados, son políticos presos porque son delincuentes y han cometido sedición y malversación de caudales públicos, y no solo no decían que no lo iban a volver a hacer, sino que decían que habían perdido el miedo, que no iban a parar hasta alcanzar la amnistía, la República Catalana y la autodeterminación. O sea, no ha habido absolutamente ningún tipo de arrepentimiento, todo lo contrario. Ahora que saben que lo que han hecho, bueno, han estado un ratito en la cárcel y ya les sacan 2 años y medio, 3. Seguramente si habrían cumplido la pena completa, habrían salido bien suaves y seguramente no tendría las mismas ganas de hacerlo. Pero, como decía, una traición del señor Sánchez. Pasa usted como a Casado, que no conoce, pese a ser, digamos, letrados, no conocen la Constitución, ni el orden constitucional, ni cómo funciona. No tiene que haber arrepentimiento previo, señora Radre. ¿Cuántos de los indultos que dio el PP había arrepentimiento previo? Porque no es cierto, no es verdad. Y la mitad de todos los del PP se hizo sin informe favorable del juzgado sentenciador o de la Fiscalía. Mire, vamos a ser
por no lo solo menos no hay arrepentimiento, sino es que han salido públicamente a decir que lo volverían a hacer. A mí lo que me gustaría escuchar por alguna vez del Partido Popular es una alternativa. Una alternativa, un planteamiento, que no sea el enfrentamiento, la discordia y la guerra entre territorios. Cumplir la ley, señor Orradre, que paso está. Y el lenguaje cuartelario. Cumplir la ley. No, es mucho mejor indultar a sus compañeros de partido cuando nos han robado a todos los españoles. ¿Quién ha indultado a sus compañeros de partido? Ustedes, hombre, el mayor número de indultados por corrupción los hizo Aznar. He preguntado por estos indultos. He preguntado por estos indultos. Es que no interesa hablar de estos indultos porque no tiene buena acogida. Por ningunos otros indultos. He preguntado, señora Orradre, he preguntado por estos indultos y si pueden ser una oportunidad aprovechada o no, cosa a la que tampoco me ha respondido usted, porque me ha respondido que son una traición. Independientemente de que pueda ser o no una traición, pueden ser una oportunidad para algo. No son ninguna oportunidad porque, como te decía, no solo no hay arrepentimiento, sino que han dicho que lo volverían a hacer. Lo volverían a hacer. Pues ahí queda la opinión del señor Bengoa, que es la que quería, una respuesta que quería escuchar a esa pregunta. Muchísimas gracias, buenas noches a los tres. Señor Bengoa, noches a todos. Bienvenido a estas tertulias, ya casi cuando acaba la temporada. La próxima seguro que le tenemos por aquí, seguro, en las 7. Buenas noches. Que si le quieres hacer un monográfico de indultos, el señor Garrido seguro que lo defiende con más vehemencia que yo. Buenas noches también, señora Moreno, portavoz de Izquierda Unida. Y buenas noches, señora Orradre, portavoz adjunta del Partido Socialista en el Parlamento de La Rioja. Buenas noches. Nosotros vamos ahora por la información meteorológica, a ver qué tal nos viene ya casi el comienzo del fin de semana, mañana jueves. Mañana jueves se esperan pocos cambios, así que nos esperan nuevamente intervalos nubosos con las temperaturas mínimas sin cambios, como decimos, con 12 grados por ejemplo en Calahorra, en Logroño, también en Nájera, 11 en Haro, y las máximas, eso sí, que van en ascenso. Tendremos 25 grados en Calahorra, 24 por ejemplo en Arnedo o 26 en Alfaro. Llegarán incluso hasta los 22 en Santo Domingo y los 20 en Ezcaray. Mientras tanto, los vientos soplarán del norte y del noroeste. Hoy 23 de junio se celebra la Noche de San Juan, la noche más corta del año. La pandemia ha restringido nuevamente esta tradición de las hogueras en muchas ciudades de España y también aquí en La Rioja. Nosotros les traemos hoy la hoguera a casa. Nos vamos a despedir con estas bonitas imágenes al calor del fuego y con ellas le vamos a dar la bienvenida al verano aquí en las 7 de La Rioja. Pasen feliz noche y hasta mañana. It's alright.